Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Abran sus Biblias, por favor. Libro de Esdras, capítulo 8. Libro de Esdras, capítulo 8. Vamos a leer allí los versículos 21, 22 y 23. ¿Lo tienen? Leamos juntos en el nombre de Jesús el Señor. Yo leo el 21, ustedes el 23, el 22 y terminamos todos con el 23. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, dígalo fuerte, y Él nos escuchó. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos bendices con tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra la verdad, nos enseña la verdad y nos llama a tu verdad. Háblanos por favor esta noche, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Hemos estado hablando acerca del ayuno. Siéntense por favor, queridos hermanos. El domingo pasado estuvimos viendo cómo podemos ayunar por nosotros mismos, cómo nos exponemos ante el Señor, cómo nos volvemos en arrepentimiento. Pero este texto nos muestra que también debemos hacerlo por nuestros hijos y por nuestras posesiones. Y este texto es un texto que va a poner en contraste a dos grupos de personas. En el versículo 22, Esdras va a decir que hay un grupo de personas que depositan su confianza completamente en el Señor y que esas personas que depositan plenamente su confianza en el Señor reciben del Señor protección porque confían en Él. Preguntémonos por un momento, ¿confiamos en el Señor? ¿Confiamos en el Señor en medio de la escasez? ¿Confiamos en el Señor en medio de la enfermedad? ¿Confiamos en el Señor cuando nuestra parte humana está debilitada? Esa es una pregunta que debemos hacer. Algunas veces, seamos sinceros, cuando estamos en momentos de dificultad, tenemos la tendencia a correr desesperadamente a solucionar esos momentos de dificultad. Y puede ser una acción humana natural, puede ser una acción humana lógica, pero que algunas veces demuestra que no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y quiero poner un ejemplo hipotético. Piense por un momento en esto. Supongamos que usted tiene un niño pequeño en su casa que está a su cargo, un hijo, un nieto, alguien a quien usted ama profundamente, pero cuando usted va y abre la nevera se da cuenta que no hay para el almuerzo. ¿Qué hace usted? Luego mira su billetera y se da cuenta que no hay provisión. Tal vez mira su cuenta bancaria y se da cuenta que no alcanza para comprar mucho, tal vez nada.
¿Ora al Señor pidiendo ayuda o llama a alguien a quien usted le tiene mucha confianza a que le preste temporalmente un dinero? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Aún así decimos que confiamos en el Señor. Pero tenemos que ser claros en esto. Confiar en el Señor también hace que nos confrontemos en situaciones cotidianas para saber si verdaderamente nuestra confianza está puesta en Él o en lo que seamos capaces de hacer con nuestras propias fuerzas. Pero está el otro grupo de personas, y Esdras lo va a mencionar, y va a decir que a ese grupo de personas Dios les descarga su poder, su ira, porque le abandonan a Él. Así que están los que confían plenamente en el Señor y los que se olvidan del Señor. Muchas enfermedades, mucha escasez económica, muchas desgracias humanas son producto de una maldición que Dios mismo envía. Él descarga su poder, descarga su ira sobre la gente porque esas personas le abandonaron. ¿Qué hacer en situaciones como esas? Una de las cosas que propuso Esdras fue: vamos a ayunar. Porque en el ayuno hay arrepentimiento. Y mire que aunque está mostrando al grupo de personas que confían en Él, Esdras sabe que la confianza humana en el Señor no siempre es tan firme. Requiere procesos de crecimiento. Así como cuando un papá tiene hijos, los pone sobre una parte alta y le dice a los pequeños: lánzate. Ustedes se dan cuenta que no siempre los hijos se lanzan confiadamente. Ellos calculan, miran la caída. Puede ser que después de unos minutos se lance y de ahí en adelante se convierte en un juego, porque han depositado completamente su confianza en su papá. Ahora bien, ¿qué pasaría si mi papá me pone en este altar a esta edad que yo tengo y él me dice: lánzate? ¿Ustedes creen que Él me va a recibir? Él no me va a recibir. Él se va a quitar. Y entonces yo me voy a levantar y le voy a decir: pa, ¿pero qué pasó? Y entonces Él me va a decir: usted ya tiene la edad para saber que yo no lo voy a coger. Así que la confianza en el Señor implica que sepamos en qué momento estamos. ¿Qué particularidades de nuestra vida nos llevan a depositar la confianza en el Señor y de qué manera? Ahora bien, resulta que Esdras le dice a todos: bien, vamos camino a Jerusalén, pero hay muchos asaltantes en el camino. Y tengo mucha vergüenza de ir a decirle al rey que me preste un grupo de soldados que nos escolten hasta llegar a Jerusalén, porque yo ya le dije al rey que Dios protege a los que confían en Él, pero descarga su ira y su poder sobre aquellos que le abandonan. Así que, muchachos, a mí me da vergüenza hacer quedar mal al Señor ante el rey. Tengo una idea, le dijo a todos los que lo acompañaban: vamos a ayunar. Y vamos a proclamar un ayuno pidiendo la protección del Señor sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras posesiones. Ese ayuno implicaba que Esdras estaba reconociendo que en el camino podían ser asaltados como una forma en la que Dios seguía reprendiéndolos por su maldad. Así que él dice: prefiero arreglar desde antes de salir las cosas con Dios y voy a invitarlos a todos a que nos arrepintamos, porque tenemos que pedirle al Señor que preserve nuestra vida, pero que preserve también la de nuestros hijos, porque estos hijos nuestros son la manera como Dios ha querido extender a la nación. Pero además pidámosle al Señor que guarde nuestras posesiones. Esta noche quiero compartirles entonces acerca del ayuno por nuestros hijos. Sin duda alguna, la crianza de los hijos no es un asunto fácil. Educar hijos requiere disciplina, esfuerzo, tiempo y gusto por hacerlo.
No mencionaré el amor porque quiero partir de un supuesto, y es que el amor no está en discusión. Quiero partir de un supuesto, y es que los que tienen hijos los aman. Pero una cosa es el amor y otra cosa es la manifestación de la responsabilidad. Así que mencionaré estas 4 cosas: disciplina, esfuerzo, tiempo y gusto. Sin embargo, puede ser que haya personas que sientan amor por sus hijos, pero no tienen disciplina para educarlos. Sienten amor, pero no tienen bríos para esforzarse, dado que vivimos en una sociedad perezosa y cansada. Si hablamos de tiempo, la palabra de Dios nos dice que el tiempo es una riqueza que proviene de Dios, y que el tiempo, como riqueza que viene de Dios, cuando es mal usada, tenemos que redimirla para usarla bien, esa riqueza del tiempo. La mayoría de nosotros perdemos tiempo. El ser humano por naturaleza pierde tiempo. Hoy estamos en un momento en el que aparatitos como este hacen que la gente pierda el tiempo y no se dé cuenta. Lo adictivos que son los videos de TikTok, Instagram, hacen que la gente pierda mucho tiempo viéndolos, y pasan, y pasan, y pasan. Y cuando se les reclama, oye, pero ¿por qué pierdes tanto el tiempo? Pero mira, llevo un poquito de tiempo. Y si fueran sinceros y miraran el controlador de estos aparatos que dicen cuánto tiempo pasan en las aplicaciones, se darían cuenta que han perdido mucho tiempo. Y en cuanto al gusto, tengo que ser franco en pensar que las personas pierden el gusto de lo bueno, ya sea por hastío o porque algunas cosas buenas se terminan convirtiendo en una responsabilidad que hace que se pierda el deleite. Por ejemplo, usted nunca se hastía de aquello que no come, pero si hay algo que come porque le gusta mucho y come y come y come y come, usted se va a hastiar. Hay personas que no van al gimnasio porque la primera semana fueron y lo estaban disfrutando, pero la siguiente semana, cuando se dieron cuenta que se les convirtió en una responsabilidad, tengo que ir y tengo que ir, ellos dicen, ya no tengo deleite en esto. Así que viene el hastío y se pierde el gusto. Si estas 4 cosas están ocurriendo en la crianza de nuestros hijos, preguntémonos, ¿en qué condiciones están nuestros hijos? La humanidad no se caracteriza por tener buenos padres, y eso incluye tanto a mujeres y hombres. Yo escucho con mucha regularidad a la gente quejándose y diciendo cosas como, yo no sé por qué mis hijos me pagan así, yo con lo buen padre o buena madre que fui. Quiero que sepas, la humanidad no se caracteriza por ser buenos padres ni buenas madres, porque somos una raza caída en el pecado. Ser un buen padre o ser una buena madre es un título que muy pocas personas tienen, y lo digo por varias razones. Una primera razón es porque no se estudia para ser papá o mamá. Uno aprende cuando es papá o mamá. Me aterra cuando gente que no tiene hijos nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos. Eso no es coherente. Alguien que tiene autoridad moral para decir cómo se educa un hijo es porque educó un hijo. La teoría, lo filosófico, inclusive lo sociológico, tal vez lo psicológico, pueden darnos nociones, pero eso no significa que tenga la autoridad moral para decirlo. Es cierto que hay cursos, es cierto que hay seminarios que nos ayudan a entender que los hijos en las diferentes etapas del ser necesitan cierto tratamiento, pero la verdad es que la mayoría de gente no accede a esa información. Permítame, le pongo un ejemplo. Cuando mi esposa y yo supimos que estábamos en embarazo, esperando a Victoria, no pudimos asistir al curso prenatal de manera presencial, dado que estábamos en plan de vacunación por causa del COVID-19. Así que las EPS no estaban atendiendo curso prenatal. Sin embargo, la entidad promotora de salud a la que nosotros estamos adscritos nos brindó toda la capacitación que necesitábamos de manera virtual. Y una de las cosas que aprendimos es que a más tardar
antes de faltar un mes para el parto, todo el entorno familiar que estará cerca del bebé debe vacunarse contra la tosferina. Así que nosotros vimos eso como unos 3 o 4 meses antes de que se acercara esa fecha y empezamos a decirle a todos nuestros familiares cercanos, a mi papá, a mi mamá, a Claudia. Marianita hizo lo propio con su papá, su mamá, su hermano, su nuera. Hablamos con algunas personas que iban hasta nuestra casa, su nuera no, su cuñada. Hablamos con algunas personas que estaban cerca de nuestra casa y les dijimos, cuando Victoria nazca, si ustedes quieren verla antes de los 2 meses, tendrán que ponerse esta vacuna. Ahora bien, fue interesante que a la pastora, o sea, a mi mamá, personas que estaban a su alrededor le dijeron, pero es que Nico está muy exagerado. En nuestra época no se usaba eso. Y es más, una familiar cercana a ella, que hacía poco había sido también abuela, le dijo, a los muchachos nunca les dijeron eso. Eso es mentira, es que hay que vacunarse. Así que la pastora un día dijo, venga, ella le tiene un poquito de miedo a las agujas, solo un poquitico, solo un poquitico. No es así mucho como que corra, no, es un poquitico. Y entonces nos decía así como, no, pero es que eso no se necesita. Y nosotros les dijimos claramente, eso fue lo que nos explicaron y este fue el video que nos mostraron. Así que todos tuvieron que ver el video. Si quieren estar cerca de la bebé, se ponen la vacuna. Si no, con todo el amor que les tenemos, esperan hasta después de 2 meses. Porque a los 2 meses se le ponía a la niña esa vacuna y aún así había que esperar 15 días más. Ahora bien, ¿por qué estoy comentando esto? Porque la gente no se prepara aún con la poca información que se les da de cómo ser un buen papá y cómo ser una buena mamá. Había nacido Victoria, ya todos estábamos tranquilos, la tocamos, pero un día tuvimos que volver a la EPS para algo. Y cuando estábamos allí, una parejita tenía un bebé de 1 semana. Ni la mamá, ni el papá se habían vacunado. Los más cercanos. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es posible que la propia mamá no lo haya hecho? Y entonces ellos nos decían, es que a nosotros nadie nos dijo nada. Yo les pregunté, ¿ustedes hicieron el curso prenatal que la EPS mandó? No, nosotros no lo vimos. Así que la gente en términos generales no tiene deseo de prepararse con la información que hay. Si la información que hay no es usada, piense usted en, ¿seremos capaces de saber y discernir todo lo que los hijos necesitan cuando por nuestra propia naturaleza tenemos personas a nuestro alrededor que nos dicen que las cosas no se necesitan? Nos dijo la pediatra, no pueden darle sal a la niña hasta que cumpla el año. No pueden darle dulce ni azúcar y mucho menos miel hasta que cumpla 2 años y ojalá puedan llegar hasta los 5 años. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, doctora? Y nos explicó lo siguiente. La sal es un mineral y los niños producen el mineral que necesitan ellos mismos durante el primer año. Cuando tú les das más de lo que ellos necesitan, les estás dañando sus riñones y sus estómagos. Lo propio hizo cuando nos explicó por qué no podíamos darle azúcares. Sin embargo, la gente que estaba a nuestro alrededor empezaron, yo a mis hijos les di frijoles a la 2ª semana. Y otros dijeron, yo les daba tinta de frijol. ¿Y qué les pasó? No les pasó nada. Y uno los ve y mire, unos quedaron enanitos, otros quedaron muy gordotes. Y ellos dicen que no les pasó nada. Sí les pasó. Sí les pasó. Lo que pasa es que algunas veces creemos que lo que va a pasar es mortal y que es de manera inmediata. Mucha gastritis, mucho reflujo estomacal, mucha acidez estomacal es producto de no haber cuidado a los niños en esa primera etapa y evitarles comer sal y azúcares. Pero la gente dice que no. Ahora bien, esto me llevó a 2 conclusiones. Lo primero es que sí es cierto que hubo otra época en la que los médicos no hablaban de esto porque no se sabía.
Sin embargo, una de las cosas que el Señor Jesús, de una manera, en una cristofanía, le dijo al profeta Daniel, en Daniel 12:4, es que en estos tiempos, como una señal que ocurrirá antes del regreso del Señor, es que la ciencia aumentará. Así que si la ciencia aumenta y nos empieza a decir cosas acerca de cómo comportarnos, nosotros no deberíamos estar en contra de eso, sino recibirlo como una bendición. Hoy escuché algo de un médico que además explicó lo siguiente. Le pregunta a los padres de familia, ¿saben por qué muchos niños que tenían en su ADN crecer hasta 1,80 crecieron solo hasta 1,60? ¿Cuál fue el alimento que les impidió crecer?, preguntaba el doctor. Y entonces los padres decían, no sabemos. Y la gente creía que la coliflor, la espinaca, cualquier cosa de esas. Y el doctor les dijo, el azúcar. El azúcar atenta contra aquellas hormonas que generan crecimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque se está cumpliendo lo que Dios prometió. En esta época la ciencia aumentaría. Ahora bien, estoy hablando de disciplina, pero no de la disciplina de sus hijos. Cuando mencioné las 4 cosas que se necesitan para que los niños sean, o pidamos a Dios en ayuno, estos elementos para poder educarlos bien, yo no estoy hablando de la disciplina de sus hijos, no estoy hablando del esfuerzo de sus hijos, no estoy hablando del tiempo de sus hijos, ni del gusto de sus hijos. Estoy hablando de su disciplina, su esfuerzo, su tiempo y su gusto por hacerlo. Al ayunar pidiendo a Dios protección para nosotros y para nuestros hijos, así como lo mencionó el maestro Esdras, deberíamos empezar por preguntarnos esto. ¿Considera Dios que soy un buen papá o que soy una buena mamá? Y los que son padres, por favor, pregúntense esto. ¿Qué crees que considera Dios de ti? Si usted es sincero, se dará cuenta que tal vez usted no ha desarrollado estos 4 pilares de manera correcta. Y eso lo hace tener a usted una deuda ante Dios con respecto a sus hijos. Veamos rápidamente qué es un hijo a la luz de la Biblia. La Biblia menciona varios calificativos, pero quiero tocar por temas de tiempo solo un texto esta noche que tiene 3 versículos. En el Salmo 127, versículos 3 al 5 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. La Biblia además nos menciona que hay 2 formas de tener hijos. La primera forma es de manera biológica y la segunda manera es por adopción. Usted recuerda que la Biblia menciona muchos pasajes en que hombres y mujeres procrearon, tuvieron hijos, pero también hubo episodios donde hubo personas que recibieron la adopción. Jesús mismo fue adoptado por un padre llamado José. Él es un ejemplo de adopción. Cuando uno observa la vida de Jesús en lo humanamente posible extraer de las Sagradas Escrituras, uno se va a dar cuenta que gran parte del temperamento y del carácter de Jesús es lo que él aprendió de su papá, José. Jesús es hijo del Padre Celestial, pero ese Padre Celestial deseó que su Hijo encarnado no estuviera huérfano de padre. Así que permitió que hubiese un hombre. Y cuando usted observa en la Biblia se da cuenta que muy poco se nos dice de la historia de José. Pero si uno quiere saber cómo era José, uno tiene que ver a Jesús. Y uno dice, gran parte de la personalidad de Jesús es producto de lo que José hizo en él. Un hombre caballeroso como hombre, educado, amable, dispuesto al trabajo, no perezoso, esforzado en lo que hacía, muy responsable y respetuoso con su mamá. Recuerden lo que pasó en el último momento en la cruz del Calvario, cuando él inclusive dejó en propiedad de Juan a María para que la cuidara.
También la Biblia habla de nosotros los creyentes y dice que nosotros hemos sido adoptados por el espíritu de adopción y que por ese espíritu de adopción podemos llamar a Dios Padre. Sin embargo, quiero pensar en lo siguiente: los hijos son la manera como Dios extiende nuestra existencia y la falta de hijos es la manera como Dios hace desaparecer nuestro nombre de la tierra al raer nuestra descendencia. Cuando alguien tiene un hijo, entonces esa persona debe pensar: Dios está extendiendo mi nombre sobre la tierra. En el Salmo 109, versículos 13 al 15 dice: que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre, que no les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria. ¿Y sobre quién ocurría esto? Sobre los hijos de los pecadores. Observe que la maldición en este punto llegaba sobre la generación subsiguiente a aquellas personas que habían pecado contra el Señor. Ahora bien, como ya empezamos a tener una idea de qué son los hijos, preguntémonos: ¿cómo debo ayunar por mis hijos? ¿Cómo debo orar por ellos? Y lo primero que quiero decirle es: debemos ayunar pidiéndole a Dios disciplina. Es decir, pidiendo a Dios que me ayude, y atención a esto, discípulos del Señor Jesús. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y esta noche, cuando estoy usando esta palabra para decir que debo acercarme en ayuno para pedirle a Dios disciplina, lo que estoy tratando de decir es: debo pedirle a Dios que me ayude a hacer que mis hijos sean discípulos de Jesús. No lo lograré si yo mismo no soy un discípulo de Él. Así que al acercarme a Dios por disciplina, le estoy diciendo: Padre, hazme un discípulo de Jesús. Y se convertirá entonces en el objetivo que logre que mis hijos sean discípulos de Jesús. Pregúntese usted por un momento: si Jesús estuviera otra vez en ese episodio en el que escogió a 12 personas para que estuvieran cercanas a Él, ¿escogería a tus hijos? Han pasado tus hijos un tiempo de formación bíblica y espiritual que les ha traído a ellos el valor de ser verdaderamente discípulos del Señor. La mayoría de las personas están preocupadas por las necesidades de sus hijos, como la comida, la bebida, el vestido. No obstante, el Señor Jesús dijo que para los que creemos en Él, esas necesidades ya están resueltas. Pero las personas, cuando saben que van a tener un hijo, empiezan a tener una mezcla de sentimientos, porque por un lado sienten la alegría de recibir al nuevo ser, pero también empiezan a sentir la presión de cuidarle con lo material. Acérquese usted a una pareja en embarazo y la mayoría de personas le van a decir que sí están contentos, pero que están preocupados. Hay que comprar leche, teteros, chupos, pañales, pañitos, crema, pijamas, medias, ropita, saquitos, camita, una cunita que está al lado de uno para que los primeros días y meses esté ahí. Algunos lo llaman Moisés y otros lo llaman el colecho. Champú para la cabecita, champú para el cuerpecito, bañera, baberos, babitas, un morral con el que hay que llevar eso y mucho más. Coche, leche, agua. En ocasiones, extractores para la mamá. En ocasiones, muchas bolsitas para hacer un banco de leche.
Teteros. ¿Cómo? Si hay carro, entonces la sillita del carro, toallas. Robinson, Natalie, tranquilos. La loción que huele a bebé, la rurú. La crema número 4. Los copitos Johnson. ¿Qué? Juguetes, imagínense. Pero, ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de lo espiritual? He visto con mucha tristeza cómo se ha venido apoderando un síndrome del deportista en la iglesia infantil. Niños que antes decían que querían servir a Dios siendo pastores, ahora sueñan con ser jugadores de fútbol. Y quiero que sepa, el fútbol no es un deporte en esencia. El fútbol es una falsa religión. Bien decía un predicador que el ministro de ese culto es el árbitro. Las barras y seguidores son la feligresía. Las porras son los cánticos de alabanza y adoración. El reglamento es el libro sagrado. El estadio es el templo y el gol es el éxtasis espiritual. Sin embargo, muchas personas dijeron que nuestros niños practiquen y que se profesionalicen en esto, pero abandonaron las cosas esenciales como el altar familiar. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de estar en la iglesia infantil y le pregunté a los muchachos, ¿están leyendo la palabra de Dios? Y los que lo hacían juiciosamente dijeron, no, estamos llegando muy tarde a la casa. 4 entrenamientos a la semana, hasta 4 partidos un fin de semana. Pero llega el mundo inclusive a decirle a sus padres de familia, necesitamos a tu hijo para el siguiente partido, no nos puedes fallar. Y nosotros aplaudimos. Somos felices cantando los goles, no sabemos la nómina del equipo de nuestro gusto. Hermanos, el fútbol no es un deporte, el fútbol es una falsa religión. En el Mundial pasado en diciembre ustedes vieron lo que ocurrió al final cuando Argentina ganó la Copa. Hicieron una liturgia cuando al campeón del mundo le mandaron llamar a su jugador estrella, el jugador Leo Messi. Le pusieron una ropa, unos atavíos, le hicieron unos bailes y unos cánticos, lo coronaron y le entregaron una copa. El fútbol es una falsa religión. Cuando Dios le dio la oportunidad a Abraham de tener un hijo, Dios determinó cuál era la responsabilidad suprema de Abraham como padre. En Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Dios le hizo una promesa a Abraham, y es extraño que el Dios que hace la promesa le diga a Abraham, Abraham, esta promesa tiene una participación directa tuya. Yo no voy a bendecir a tus hijos y a tus generaciones si tú no haces tu trabajo. Y tu trabajo es instruye a tus hijos. Instruir significa discipúlalos, enséñales, entrégate a formarlos. Pero miren en qué lo propuso Dios. No en que fueran los mejores deportistas, ni los mejores futbolistas, ni los mejores patinadores, sino los mejores caminantes de fe, a fin de que se mantengan en el camino del Señor.
Pero Dios dice, porque si Él se dedica a instruirlos, si Abraham se dedica a enseñarles y les muestra cuál es el camino, mire lo que van a hacer ellos con la enseñanza. Ellos lo pondrán en práctica y pondrán en práctica lo que es justo y recto. Querido papá, querida mamá, tú no puedes esperar que tus hijos hagan lo justo y lo recto cuando tú no los has instruido. Tú no puedes esperar que tus hijos tengan comportamientos justos y rectos cuando tú les has permitido hacer lo que ellos quieren. Tú no puedes esperar que ellos sean buenas personas y sobre todo que teman al Señor cuando tú le has dicho que ellos pueden violar la ley, cuando tú les has dicho que ellos pueden pasar por encima de la ley, cuando tú les has dicho que hacer ciertas cosas no está mal. Hace algunos días atrás llegaron unos jovencitos acá en un vehículo. Mi esposa les preguntó, ay, ¿ustedes por qué están manejando? ¿Ya tienen licencia de conducción? No. Y entonces, ¿por qué vienen en el carro de sus padres? No lo prestaron. ¿Cómo pretenden esos padres que sus hijos hagan lo justo y lo recto cuando ellos les están enseñando a violar la ley? ¿Qué tenía que hacer Abraham? Decirle que era bueno, que era correcto. Mentir en el hogar es tan fácil. Negarnos a una llamada, y este es un ejemplo que hemos puesto todos los predicadores toda la vida. ¿Cómo queremos que nuestros hijos digan la verdad cuando nosotros les decimos que contesten una llamada diciendo que estamos ocupados, pero antes dijimos, ay no, qué pereza atender, dígale que estoy ocupado? Pero después nos quejamos y los golpeamos diciendo que ellos son mentirosos, cuando el castigo debería ser para nosotros mismos. Ahora bien, observe la disciplina que Abraham debía desarrollar. Él debía educar a sus hijos. Usted dirá que esto aplica solo para padres que tienen niños. Y usted dirá, bueno, mis hijos ya están grandes, yo ya no tengo esta responsabilidad, ya se fueron de casa, ya se casaron. Quiero que sepa algo. Hay un estudio que un hombre anda mostrando por el mundo, sobre todo en las iglesias cristianas, demostrando que el cerebro de un niño termina de desarrollarse a los 28 años. Hay otro estudio que dice que una persona es enseñable hasta los 35 años. Pero hay además unas estadísticas que demuestran que el 75% de las personas es influenciado por sus padres sin importar la edad que ellos tengan. Miremos este video, por favor. How old's your son? He's 8. Beautiful. Do you know the best thing about this scenario right now? What? Do you know when a child's brain becomes fully developed? When they're about 10? No, 28. Oh, 20, oh, thank God, I can fix it. Yeah, you can. But here's what we need to understand as parents. Kids are loud, they're messy, they're all over the place, they're intense, and that's how kids are supposed to be. Kids aren't supposed to be well behaved. They're supposed to basically come into this world and flail their arms and find out where the boundaries are. That's what kids do. And our job as parents is to allow them to find those boundaries safely. And sometimes it's hard because what kids do is they come into this world and they behave in ways that press our buttons because we see so much of ourselves, in those children. What our kids need more than anything else is they need to learn how to regulate. Most of you who don't know how to regulate is because your parents never demonstrated it to you. Because when a child is having a meltdown, what do most parents typically say? Stop it. Just stop it. For God's sake, stop it. Go to your room. I'm sick of hearing you carrying on. Whereas what a child needs in those moments is a nice, calm parent in the midst of a shitstorm is just to get down on one knee and grab them and bring them in and just hold them and say, it's going to be okay. Just breathe. Just breathe. A child can feel the quality of your presence. Este hombre dice que usted puede formar el cerebro de su hijo, inclusive hasta cuando él tenga 28 años. Usted dirá que no sabe cómo ser un discipulador,
que no sabe cómo instruir, que no sabe cómo enseñar. Y le diré, usted tiene 3 beneficios para lograr hacer esto. Primero, la Biblia. Segundo, el Espíritu Santo del Señor. Tercero, la iglesia. No desprecie la iglesia. En la iglesia todo el tiempo se instruye, todo el tiempo se educa, porque sabemos que usted necesita aprender para poder ir a enseñar. Hay padres que algunas veces le dicen a sus hijos, vea, yo no entiendo eso, pero vaya y pregúntele al pastor. Tú debiste haberle dicho a tu hijo qué necesitaba. Tú debiste responderle la pregunta. Querida iglesia, usted tiene 3 beneficios para ser un excelente discipulador. Clámele al Señor para que usted lo pueda lograr. Cuando usted muera, en su funeral, sus hijos dirán de usted que usted oraba todos los días por ellos y con ellos. ¿Cuándo ha llamado usted a su hijo que se fue de casa porque está casado y ahora tiene un hogar a decirle, amor, quiero orar por ti? ¿Será que el día que cases a tu hija y cuando la lleves al altar, tú tendrás la autoridad moral para decirle al esposo, amigo, en los últimos años de mi vida me dediqué a orar por esta niña y con ella? Si no vas a orar con ella un solo día de tu vida, más bien devuélvemela ahora mismo. Ayune pidiendo a Dios que usted sea un enseñador. En ocasiones sus hijos no necesitan respuestas específicas, ellos necesitan que usted les muestre la fe. Usted necesita disciplina para caminar fiel con Dios. Usted necesita disciplina para leer las Sagradas Escrituras. ¿Podrán sus hijos decir algún día que mientras estuvieron bajo tu tutoría, todos los días leíste la Biblia con ellos? Usted necesita disciplina para congregarse en la iglesia. Usted necesita disciplina para involucrarse y comprometerse en el servicio en la obra de Dios. Quiero decirles esto desde mi experiencia. Las mejores familias, los hogares que tienen más paz, los hogares que logran establecer roles para ser una familia funcional, son familias que todo el tiempo están comprometidos con el servicio en la obra de Dios en la iglesia. Leamos una vez más el texto donde Dios dice que debe hacer un papá y una mamá. Y por favor, permite personalizar esto. Y escucha la voz de Dios diciéndote a ti, yo te he elegido para que instruyas a tus hijos y a tu familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que te ha prometido. Hay promesas de Dios que están detenidas para ti porque tú no has sido disciplinado. No has hecho de tu hijo un discípulo del Señor Jesús. En ocasiones tú quieres hacer de tus hijos discípulos tuyos. Apague el televisor, no coja, no tome, no coma, no juegue, no corra, no haga ruido. Pero no te has tomado tiempo para que tus hijos conozcan a Jesús por medio de ti. Si pudiéramos resumir este texto, eso significaría que Dios piensa que un padre tiene que tener instrucción con un objetivo que es que sus hijos y su familia se mantengan en el camino del Señor, para que haya una enseñanza que lleve a la práctica o a la praxis. Y esa enseñanza es justicia y rectitud. Y mire, ¿para qué? Para que Dios cumpla lo prometido. La segunda cosa por la que usted y yo deberíamos ayunar
por nuestros hijos es pidiendo a Dios fuerza. Y hablo de fuerza física, hablo de carácter fuerte, hablo de fuerza emocional y hablo de fuerza espiritual. Fuerza física, porque bien me decía nuestro hermano Héctor Cano, pastor, cuando nazca tu niña, ten presente esto, nunca más volverás a dormir igual, nunca más. Ustedes que son padres de hijos adultos saben que inclusive ellos se fueron de la casa y nunca más ustedes volvieron a dormir igual. Hay noches en las que ustedes tienen zozobras. ¿Cómo estará mi muchacha? ¿Cómo estará mi muchacho? Para eso se necesita fuerza física. Mi esposa esta semana tenía un relojito. Solo ella, en un día, en una casa de 70 metros cuadrados, caminó más de 20,000 pasos detrás de Victoria todo el día, sin contar los míos. Como tenía fiebre, las noches fueron terribles. Pídele al Señor fuerza física. Que su hijo lo vea a usted hermoso, que su hijo lo vea alentado, que su hijo lo vea fuerte. Y al hablar de carácter fuerte, yo no estoy diciéndole a usted que usted debe pedirle al Señor que usted sea un ogro para sus hijos. Le estoy diciendo que usted tenga carácter para enfrentarse al diablo y al pecado, para que usted no se resbale detrás de una falda, detrás de un licor, detrás de una adicción, detrás de una pornografía. Para eso estoy hablando de carácter fuerte, que usted sea firme delante de Dios. Cuando hablo de fuerza emocional, me refiero que hay días en que estos miniseres se la sacan a uno. Y uno necesita respirar y uno necesita... Y esa fuerza emocional hace que uno diga, ella no es la que está equivocada, soy yo el que está equivocado. Soy yo el que no está entendiendo el lenguaje. Se levanta Victoria esta semana, papi, papá, amor, pero es hora del desayuno, papi, papá, mi amor. Y lo único que yo relacionaba es que días anteriores ella nos había dicho papa para las pasas, uvas pasas que le gustan. Y la llevé a la cocina y le dije, esta, no, papa. Huevito, no, papa. ¿Quieres quesito? Y ya como que se rindió y me dijo, papi, papa. «35 minutos después yo fui a la nevera, cogí las arepas, las puse a calentar y ella, ¡papá!». Yo era el problema, yo no estaba entendiendo. Pero por falta de fuerza emocional, los padres les pegan a los niños cuando ellos piden algo y no se les entiende qué es. Se les pega cuando se les quiere obligar a comer algo que ellos no quieren. Por eso debemos pedir al Señor fuerza emocional. Que seamos capaces de salir bien de los momentos de tensión. Y fuerza espiritual, pues imagínese. La fuerza espiritual garantiza lo demás. El Salmo 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Miren esto, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Y mire cómo se refleja esa fuerza. Versículo 9, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. ¿Sigo o paro? ¿Me regalan unos minuticos? 3. Ayune pidiendo sabiduría para usar bien el tiempo. Salmo 90:12 dice, Señor, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Cómo manejamos el tiempo hace que nos volvamos gente sabia. La gente que pierde el tiempo es gente necia. La gente que pierde el tiempo intencionalmente es gente que se embrutece. La gente que pierde el tiempo en el pecado, en la maldad y en cualquier otra cosa, son personas que se dejan dividir la mente y por eso no tienen la capacidad de discernir lo que se necesita en un momento específico. La mayoría de los padres y madres tienen tiempo para todo, menos para sus hijos. Cuando sus hijos requieren atención, los adultos se sienten fatigados, cansados e irritados. Cuando los hijos tienen 1000 preguntas, papá, ¿y qué es esto? ¿Y para qué es esto? Los padres les dicen, ay, ahora no tengo tiempo para responderte, papacito, pero la vida te enseñará. Cuando tienes un hijo, la percepción del tiempo cambia. Empiezas viendo un miniser y en algunos días es un bebé al que no le sirven los primeros pijamas. Y luego, en cada brote de crecimiento que se da cada 17 días, en la primera etapa te das cuenta cuántos cambios tiene el bebé. Mire, le voy a mostrar cómo cambia un bebé en un mes. Mire lo que se toma de leche el primer día. Y mire lo que es el tamaño de su estomaguito el primer día. Una cerecita. A los 3 días está llegando casi a la onza de leche. Y su estomaguito parece un duraznito. En la primera semana, un bebé está tomándose casi 2 onzas de leche y su estomaguito parece un huevo. Al primer mes, observen cuánta leche está tomando y cómo ha crecido su estómago. Esto pasa tan rápido. Y cuando empezamos a vivir esto, nos damos cuenta que el tiempo va veloz. Y se pone más veloz cuando la mamá le empieza a decir al papá, mi amor, ya no cabe en el mameluco. Sin embargo, es insensato que algunos padres que no usaron bien el tiempo quieran que su bebé de 18 meses coma cuando tenía un día de nacido. Hay papás que se quejan y dicen, pero mi amor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta leche? Él no comía así. Insensato. Está creciendo. Pídale a Dios en el ayuno que usted pueda entender en qué etapa de la vida está su hijo. Pero hermano, pídale a Dios que usted administre bien su tiempo porque su hijo le necesita. Hay señoras que le contestan a todo el mundo el teléfono celular, menos a sus hijos. Ay no, yo ahorita la llamo porque estoy aquí picando este apio para la sopa. Se les olvida. No importa cuántos años tengan tus hijos, cuando tus hijos te llamen, te necesitan. 4. Pídale al Señor que usted pueda hacer con gusto su rol de padre y madre. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Saúl, que trató con muy malas palabras a su hijo llamado Jonatán. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículo 30, la Biblia dice, al oír esto, Saúl, o sea el papá, se enfureció con su hijo Jonatán. Y mire cómo lo trató. Hijo de la mala madre, exclamó. Usted sabe lo que significa hijo de la mala madre en nuestro lenguaje. No hay que ponerle ni malicia, eso es lo que la Biblia está diciendo, la manera como Saúl trató a su propio hijo. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y la de tu desgraciada madre? Y era el papá tratando así al hijo. Hacer las cosas con gusto para educar a nuestros hijos implicará palabras de reconocimiento, palabras que le den seguridad, actos que demuestren tu compromiso con él.
acciones de perdón. Y este está en contraste con acciones de corrección. Hace algunas semanas atrás una señora de la iglesia me dijo: le voy a dar una pela a mi hija que nunca se le va a olvidar. Y yo le dije: ¿tienes otra opción? Dígame, pastor. Y ella estaba esperando que yo le hablara del látigo, del alambre de púa, de la tortura, del oscurantismo. Le dije: la otra opción es el perdón. Puedes perdonarla. Pocas veces tenemos acciones de perdón. Pocas veces le decimos a nuestros hijos: te equivocaste y te perdono. Pero además, hacer las cosas con gusto implicará dádivas con alegría y por lo tanto sin humillación. Es muy común escuchar a los padres de familia diciéndole: vea, yo a usted le di esos tenis y me los sudé para que usted me pague de esta manera. Usted no le dio con alegría. Es que ustedes en esta casa solamente me tienen como un burro de trabajo para que les traiga todo lo que necesitan. Eso es humillación. Sus hijos no están pensando eso de usted. Pero desde el momento en que usted dijo eso, se quedó en su conciencia que usted es un burro de trabajo. Ahora bien, ninguna de estas cosas le fluirá a usted espontánea y permanentemente. Ninguna de estas cosas. Para lograrlo, usted deberá ser intervenido en su corazón por Dios mismo para que de su interior broten estas muestras de bondad. Si Dios no te toca, esto hará que algunas veces des cosas y otras veces las humilles. Algunas veces perdonarás y otras veces darás unas pelas que son violencia. Pero si tú quieres que esto sea espontáneo y permanente, tú deberás ir a la presencia del Señor. Quitarte tu papel de ser el primer crítico de tus hijos y convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser, aquel que les acompaña inclusive cuando ellos se equivoquen. Recordemos lo que es un hijo. Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor. Y quiero que preste atención a esto. Los frutos del vientre son una recompensa. Con respecto al fruto, y quiero que lo relacionemos, el Señor Jesús dijo lo siguiente: ningún árbol bueno da fruto malo. ¿Quieres buenos hijos? Tienes que ser un buen árbol. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. La única forma de hacer que nuestro fruto sea bueno, que son nuestros hijos, es siendo árboles buenos. No hay otra manera. Queridos amigos, al llegar a este punto usted se dará cuenta que ayunar por los hijos implica más oración por usted que por ellos. Porque si usted se humilla, Dios le asegura que en sus hijos Él cumplirá sus promesas como lo hizo con Abraham. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio.
Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.